Buenas tardes a todo el pueblo verdolaga. Ante la negativa del oficialismo para tener el debate presidencial que se merecían todos los socios e hinchas del Club Ferrocarril Oeste, desde Primero Ferro se decidió contestar algunas preguntas que fueron surgiendo, que nos fueron haciendo por las redes. Así que qué mejor que preguntarle a los candidatos. Y sin más preámbulo, vamos con las preguntas. Bueno, la primera pregunta que se eligió de todas las que hicieron fue de Andreina-26 y es: ¿qué es lo primero que harán si ganan? Bueno, ok, gracias por estar, gracias por escuchar esta a lo mejor última presentación que hacemos como candidatos. A todos los que escribieron preguntas también, porque demuestra que hay interés por saber las propuestas que tenemos. Básicamente lo que venimos hablando siempre, lo que tenemos en la plataforma, pero a la pregunta que hacen, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como hemos mencionado, una de las primeras actividades es hacer una auditoría de gestión y contable para ver la realidad en la que se encuentra el club financieramente y económicamente. También vamos a revisar el tema del padrón, porque tenemos serias y fundadas dudas sobre su integridad. Y algo que a lo mejor no hemos mencionado, pero que también es de las primeras acciones que vamos a tomar, es reuniones con el personal para conocer la situación de cada uno, cómo está en su lugar de trabajo, qué expectativas tiene, si consideran a lo mejor que estarían mejor en otro lugar, lo que se llama una reclasificación de recurso humano, para tener a cada persona en el lugar que más puede rendir, que mejor puede estar, que mejor se sienta, que esté más conforme, porque así como decimos que las actividades deportivas son el corazón del movimiento del club, sin empleados el club no funciona. A lo que muchos dicen, si ganan, ¿cómo hacen? Y al día siguiente se abre el club y empieza a funcionar, porque las instalaciones del club no la abren ni el presidente, ni el tesorero, ni el secretario, la abren los empleados y el club empieza a funcionar porque los empleados van a trabajar, ocupan su puesto, preparan su tarea y la actividad inicia. Entonces, vamos a trabajar en ese sentido para que los empleados estén conformes y, por sobre todo, algo que se había prometido en el 2014 cuando la justicia nos devolvió la administración del club a los socios, es que nunca más íbamos a atrasarnos con el pago de los haberes o los aguinaldos, cosa que lamentablemente no ha sucedido. No vamos a hacer historia ni buscar responsables, no sucedió. Entonces, eso sí, el primer compromiso es que los sueldos de los empleados son los que tienen que tener prioridad en los pagos mes a mes cuando se hace la recaudación del club y cuando inicia el mes pagar los sueldos. Lo que quiero aclarar, en primer lugar, gracias a todos los que nos están escuchando, es que no está en la intención de Primero Ferro echar absolutamente a nadie. No vinimos para hacer las cosas mal. Queremos darle las gracias a todos los empleados que trabajan día a día y que hacen que el club también sea grande. Y nuestra intención es, como dijo ya Darío, tener charlas con ellos en forma grupal y también en forma personal, conocerlos bien. A muchos los conocemos porque hace muchos años, a los más nuevos obviamente no, y empezar una etapa totalmente diferente a partir del 18 de septiembre. Bien, otra pregunta que surgió. Esta es de Marcelo Pereira, _. ¿Qué nos pueden decir de la situación del principal acreedor Bameule con el club? Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en esta previa, ¿no?, de un momento tan importante para la institución y el momento quizá de hacer un punto de inflexión a ciertas formas de gestión, ¿no? A ver, se armó todo un debate respecto a si podía ser candidato a presidente del club un acreedor, un importante acreedor. En los distintos reportajes que Guillermo Bameule estuvo dando a medios partidarios, estuvo afirmando que en realidad eso no sería una contradicción porque esa creencia se está licuando.
O sea, si bien es un número relevante el día de hoy, bueno, dada la inflación, la estructura inflacionaria que tiene Argentina, va a dejar de serlo. Bueno, a mí me parece que llevarlo eso al plano cuantitativo, me parece que es un gran error, es un error conceptual porque, y diría hasta ético, porque en definitiva él sigue siendo acreedor del club. Y en segunda instancia hay otra cuestión y que tiene que ver con esa decisión que él toma en un momento determinado de especificar una deuda que nunca debió haber sido dolarizada y aplicarle una tasa de interés a esa creencia mucho más baja que la inflación, con lo cual es cierto que esa creencia se está licuando a lo largo del tiempo. Pero eso no es menos cierto que el club no puede demostrar el origen de esa deuda, ni el origen ni la aplicación de fondos. Y eso me parece que es muy grave, porque en definitiva es el mismo club el que, al haber objetivado esa deuda que viene desde principios del 2015, como bien lo explicó él, es una cuestión, cuando el diciembre del 2014 los socios volvemos a tomar control del club, el principal mecanismo de financiamiento fueron aportes voluntarios de aparentemente una inversora, de una financiera, que aparentemente sería, digamos, de titularidad de Guillermo Bameule. Estos flujos tuvieron una correspondencia directa con cheques emitidos por Ferro que llegaron al 30 de junio del 2017 a 97 millones de pesos. El problema de esto es que estos cheques que se fueron novando durante ese proceso conllevaban también una tasa de interés mucho mayor a la tasa de interés de mercado. Este fue el primer proceso. A posteriori, en la asamblea del año 2018, nosotros nos enteramos que hubo una dolarización. Gracias al esfuerzo, digamos, y a la lucha que los socios tuvieron en ese momento, tanto la comisión directiva como Guillermo Bameule tomaron la decisión de ir para atrás en ese proceso. Pero lo concreto es que la deuda existe y de alguna manera nunca el club pudo verificar o nunca pudo demostrar cuál había sido el origen y la aplicación de esos fondos. @Gustavo Torres pregunta, hace un montón de días que tienen la respuesta de la Junta Electoral y no publicaron nada. ¿Por qué? ¿Qué tienen para ocultar? Bueno, no hace un montón de días que tenemos la respuesta de la Junta Electoral. La respuesta de la Junta Electoral la dio el día miércoles a las 13 horas. Nos llegó el mail con la información. Antes de poder responder y publicar, tenemos que leer de qué se trata la contestación. Y si no se publicó fue porque incluía archivos en su anexo que no se podían publicar porque tenían nombres de socios y no queríamos, no nos parece ético hacerlo. Tenemos la respuesta ya preparada, la vamos a publicar en su momento. Ahora ya no suma ni resta absolutamente nada, el padrón está cerrado sin haber tenido en consideración ninguna de nuestras objeciones, así que esto queda para posteriores acciones que vamos a tomar una vez que termine la elección, porque está puesto todo el esfuerzo ahora en la campaña y en dar a conocer al socio nuestras ideas. Y bueno, y que el domingo ganemos las elecciones y entonces ahí vamos a analizar el padrón con toda la información que tenemos que tener. Creo que es importante aclararle a los socios cuáles fueron nuestras objeciones al padrón. Desde el día 21 de marzo del año 2020, cuando se inicia el proceso del ASPO, hasta el 17 de septiembre del año 2020, en el cual la Junta Electoral hace el corte del padrón, se asociaron a Ferro 241 personas, lo cual no suena muy razonable en un contexto de cierre del club. Hicimos esos señalamientos. Adicionalmente, nosotros vimos 120 incorporaciones medio sospechosas de socios semiplenos, 60 en el año 2019, en septiembre del 19 y 60 en septiembre del 2020. Y en este segundo caso prácticamente todos el mismo día, que ya quedó como un día paradigmático, ¿no? El 8 de septiembre del 2020. Todos con la misma tarjeta de crédito. Y bueno,
En la investigación que hace la Junta Electoral determina que todos estos sujetos se habían hecho socios, no solo el mismo día, sino habían pagado de la misma forma y con la misma tarjeta de crédito. Más allá de todo esto, y más allá de la respuesta que nosotros consideramos insatisfactoria e incorrecta de parte de la Junta Electoral, obviamente nos vamos a reservar el derecho de recurrir padrón y la elección misma ante la IGJ. Esto es una herramienta y un instrumento que, dado los tiempos, evidentemente no vamos a tener respuesta ahora, pero seguramente la tendremos incluso después de las elecciones e independientemente del resultado. Y hago la última acotación, porque ahí quien pregunta dice por qué no decimos nada, ocultamos. Ya como bien dijo María, la recibimos, presentamos, digamos, todas las objeciones fundamentadas el 1 de septiembre. Bueno, y pasaron 2 semanas para la respuesta. Si el club y la Junta Electoral toma 2 semanas para analizarlo, obviamente no podemos nosotros salir a responder en 24 horas por escrito. Lo que dice María, en esa misma respuesta, los links de WeTransfer con la información va a datos personales de los socios, eso no se podrá conocer, es una cuestión básica. Pero lo que sí hicimos el día miércoles, que tuvimos una entrevista en este lugar con los chicos de Ferro en el Espacio, lo que dice Alejandro, lo que dijo María, lo explicamos a todo el mundo. O sea, dimos a conocer la respuesta y el fundamento, o sea que no escondimos nada, nosotros no escondemos nada en absoluto. Aparte, le vamos a dar a conocer a los socios cuál fue la respuesta y cómo vamos a seguir avanzando con esto. En realidad los que tienen que dar respuesta son los que sí esconden. Bien. @feliz_más_IVA pregunta: ¿cómo van a manejar los alquileres del club? Bueno, sí, ojalá sean muchos en primer lugar y como siempre venimos pregonando en toda nuestra campaña, con transparencia. Antes de tomar la decisión de alquilar algún sector del club, vamos a analizar los beneficios y las contras que pueda traer para los socios en primer lugar. El beneficio obviamente va a ser económico, pero tenemos que ver qué actividades perjudica, qué cantidad de gente, qué movilizaciones de otras actividades hay que hacer al estar un sector clausurado. Y toda decisión que tomemos va a ser evaluada en comisión directiva y aprobada por comisión directiva. No vamos a hacer que en las actas de comisión directiva figuren decisiones que se tomaron con anticipación y se dan a conocer en esa acta y ya están implementadas. Creo que la transparencia es uno de nuestros baluartes y es importantísimo en el caso de los alquileres, que no sabemos a esta altura del partido en cuánto se alquilaron ni el Echart, ni los multi, sabemos a quiénes por las actas de la comisión que hace la comisión directiva, pero no sabemos los montos de ningún alquiler. Eso es algo que va a cambiar totalmente. Sí, complemento, porque me parece que es importante aclarar que nuestra gestión se para en 3 columnas que son centrales: la planificación, el control de gestión y la transparencia en la información. Y en ese sentido, me parece que la pregunta estaba vinculado con esto, ¿no? Es muy extraño que la comisión directiva no cumpla con su deber estatutario de colgar balances mensuales, de forma tal que el socio pueda ver la dinámica numeraria del club, si está perdiendo o ganando plata, si hay alguna actividad que está generando algún costo especial. Y también es cierto que todas las actas de comisión directiva, o en la mayoría de las actas, pero no puedo recordar algún número. O sea, esto que dice María respecto a la falta de objetivación numérica de lo que tienen los alquileres se puede aplicar al resto de las adquisiciones, al resto de las licitaciones, al resto de las compras que ha hecho la comisión directiva en todo este periodo. Y me refiero a este periodo desde el 2014. Entonces, me parece que esto es central. Nosotros
vamos a hacer todo un proceso, fundamentalmente, por ejemplo, en el ejemplo de las compras, de licitaciones públicas en el caso de que el monto lo amerite o licitaciones privadas para montos más bajos. Me parece que esto es básico para la transparencia y para la claridad que tiene que tener el socio respecto al interés de la institución, ¿no? Lucas Gómez-01 pregunta: ¿los clubes deportivos, sociedades anónimas o sociedades civiles? Bueno, creo que muy pocos dudan que los clubes son de los socios. O sea, está bien la pregunta porque se corren muchas versiones de muchas cosas. Como dijo María, que íbamos a echar gente, que íbamos a sacar actividades, que íbamos a cerrar el colegio. Todo eso es mentira. Es bueno que propongan y no que corran la voz de cosas falsas. Pero el club de los socios, eso no tenemos ninguna duda. Creo que lo de Ferro lo sabemos mejor. Cuando lo perdimos, la capacidad de gestionarlo y lo que nos costó que la justicia nos vuelva a entregar la responsabilidad de conducir los destinos del club. El club es de los socios, eso no hay duda. Pero sí me llama la atención que estamos convencidos todos, lo que tampoco pueden existir, que esa discusión no se da, son las privatizaciones encubiertas, llamémosle. Hoy el fútbol Ferro lo tiene con un contrato, un gerenciador, Bragarnik, con su empresa Score S.A. Te repito, con Score S.A. y con Bragarnik no tengo nada, no lo conozco, no tengo nada. Él tiene su negocio y hace su negocio. Pero Ferro firma un contrato confidencial a espalda de los socios, que no se puede saber qué dice. En una asamblea que nos dijeron qué más quieren, nos leyeron un renglón, no sé, 6 renglones que no decían nada, porque el resto no informaron. Entonces yo pregunto, el club es de los socios, ¿cómo puede ser que los socios no seamos consultados con decisiones que se toman, como ser contratar un gerenciador para el fútbol, que no sabemos nada de ese contrato? O saliendo del fútbol, se afectó una parte importante de la sede social, o se está afectando, porque está media parada la obra, de la sede social para construir el secundario, el colegio secundario. Que repito, no estamos en contra del instituto educativo. Lo que estamos en contra es cómo se toman las decisiones. Primero se hizo el jardín sin consultar y bueno, sacaron algunas actividades que había, bochas, tenis, hicieron el jardín. Nadie se opone al jardín. Lo que no creemos que está bien, cuando uno va a cambiar el destino final de algo, de una instalación del club, como ahora es el 30% o el 25% digamos, los sectores cubiertos del club se afectan a un colegio, creo que los socios tienen que dar su opinión, tienen que emitir su opinión y buscar otras opciones si no. Pero volviendo a eso, el club es de los socios y tampoco hay que tomar decisiones a espalda de los socios ni mantener contratos no digo que el contrato sea leonino, eso no lo digo un contrato que no conozco, que nadie conoce. Eso no es un club de los socios. Bien. Clarita P-98 pregunta: ¿en qué quedó el cruce con Andreata? Bueno, no sé, para los que no están muy enterados de lo que pasó, hace una semana yo fui a volantear en el estadio y después de haberme saludado con el señor Andreata amistosamente, que inclusive me preguntó si estaba militando, le dije que sí, bueno. Al ratito nomás, un señor que trabaja en la puerta se acerca para decirme que no podíamos hacer eso dentro del club. Y le dije, bueno, vamos a hablarlo con Andreata, porque esto realmente no puede ser. Cuando lo busco a Andreata, de muy mala manera, con una pierna arriba de la mesa, la otra mano en el bolsillo, una actitud, la verdad, poco gentil, me dice que no se podía volantear, no se podía hacer actividad política en el club. Yo le respondí que ellos lo habían hecho en el partido del lunes anterior, habían contratado a 4 promotoras que estaban dentro de la platea volanteando y en ese momento estaba bien para ellos y ahora que yo lo hacía personalmente estaba mal. Y bueno, me contestó de muy mala manera y me dijo que sí, que nosotros tergiversábamos todas las cosas, que interpretábamos el estatuto
a nuestra voluntad y que no iba a permitir, porque lo había decidido él, que yo volanteara. Había presentes otras 3 personas más, ninguna en ningún momento emitió opinión. Yo creo que con eso daban por sentado que estaba correcto la forma de actuar de Andreatta. Y finalmente, bueno, cada uno continuó por su lado. Por una mediación de otra tercera persona, el señor Andreatta reconoció que sí, que podíamos seguir volanteando. Fue un momento tenso, fue un momento difícil, no entendía por qué, no sé, a mí se me censuraba para volantear cuando él mismo me reconoció que le habían pagado a personas para hacerlo. Para mí eso quedó terminado, ya no valía la pena hacer nada más. No hubo ninguna disculpa de parte de ninguna autoridad del club, ni de la Comisión de Género, ni del presidente, y menos de Andreatta, obviamente. Así que bueno, es una muestra más de la forma que tienen de conducir el club. Las decisiones las toman porque sí y la aplican cuando les conviene de una manera y cuando no les conviene la aplican de otra. Pero bueno, esperemos que hayan recapacitado, que se hayan dado cuenta que es algo que... Porque circuló un video que se viralizó y creo que eso es lo que los preocupó. Y que recapaciten y vean que esa no es la manera de comportarse. No porque sea solamente una mujer, porque soy una socia, nada más que por eso. Quizá María no lo quiera decir, pero lo voy a decir yo, porque en el día de ayer, en un reportaje, el candidato a presidente por el oficialismo le bajó el precio a la situación, lo cual a mí personalmente y al resto de nuestros compañeros nos irritó porque no solamente me parece un destrato, porque considero que él lo tendría que haber repudiado el hecho, y no solamente no lo hizo, sino que además dijo que no había sido nada tan grave y que si lo hubiera sido, María tendría que haber puesto una denuncia. A mí me parece que eso no corresponde, me parece que no corresponde a un candidato que debió, hay una subcomisión de género en el club, debió haberle dado la importancia que este acto de violencia significó. O sea, me pareció, y tuve una sensación personal, que revictimizó a una víctima, y a mí eso no me gustó. Bueno, acá Raúl Quinteros pregunta, ¿qué expectativas tienen para la asamblea previa a la elección? A ver, no voy a hacer, sí, pues es una pregunta difícil, no la voy a caretear, voy a decir la verdad. Usualmente la verdad que lo que siento y no lo que deseo, eso quiero decir, porque me encantaría que la asamblea empezara a las 8, tal cual está programado, en general no suele ser así, empieza 1 hora más tarde o quizá más tarde todavía, pero hay un problema, a las 10 de la mañana está programado el inicio del acto electoral. Nosotros en la asamblea, como en todas las asambleas anuales, aprobamos memoria y balance. Y esto es una cosa muy importante, muchos socios no le dan la importancia que tiene, porque en realidad es la fotografía del club a un momento determinado, pero muestra también la necesidad de control de parte de los socios a lo que ha sido la gestión. Cuando uno aprueba un balance, no está aprobando solamente unos números, está aprobando la gestión de la comisión directiva, que son nuestros representantes. Entonces, el aval o no significa no solamente este aval a la comisión directiva, el aval al balance no significa solamente el aval al balance, sino al aval a esta gestión, pero fundamentalmente, y esto me parece que es lo central, que me parece que no lo tenemos que olvidar, es la legitimación de lo que se ha hecho. Entonces, ya es el hecho consumado. En su momento, por ejemplo, fue el tema de la dolarización, que se dio vuelta porque la comisión directiva se comprometió a hacerlo. Y si no lo hacía iba a tener un costo político, pero el balance se aprobó en esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La asamblea va a empezar en el mejor de los casos a las 9 y es altamente probable que algún socio, una vez que se haga el informe del balance de parte del tesorero, de parte del vicepresidente, me imagino que no lo va a hacer el tesorero, lo más factible es que se levante algún socio pidiendo que se vote. Nosotros nos vamos a oponer
firmemente a eso, vamos a querer dar el debate porque dentro del balance hay cosas muy, muy problemáticas. No solamente el balance está presentando un déficit operativo que es estructural del club. El déficit operativo, por lo que estuvimos nosotros viendo, no tuvimos mucho tiempo, lo presentaron el día martes, es de 74 millones negativo, pero esto considerando, ojo, que hay como 150 millones de pesos netos del ingreso del Pocho Román. O sea, si no computáramos esto, el déficit operativo se iría arriba casi a 250 millones de pesos. Ahora, no solo este tema, el tema de por ejemplo, el tema de Román. El tema de Román está activado el ingreso de 1.200.000 euros, que al tipo de cambio considerado son 333 millones de pesos. Esto está como crédito, no entró este dinero. Pero lo más preocupante, y esto sí es una novedad, provisionaron gastos vinculados a esta transferencia por 191 millones de pesos. No hay en una nota en el balance que nos explique quién va a cobrar esos 191 millones de pesos, cómo va a estar distribuido. Estamos muy preocupados por esto. Esta vez sí hay ingresos extraordinarios. Hay 70 millones de pesos imputados de ingresos extraordinarios por derechos de formación, y está fundamentalmente lo del tema del Pocho Román. Ahora, esperamos una explicación de parte de la comisión directiva por estos números y me preguntaste por la expectativa. Tengo la expectativa optimista de que ellos van a dar esa discusión. Bueno, hablando... Quería decir algo más. En la asamblea del año pasado pudieron hablar y preguntar todos los que quisieron, sobre todo la gente de Primero Ferro, pero en el momento en que me tocó hablar a mí, hubo un grupito de señores característicos y quisieron impedir que hablara, no sé por qué razón, no sé. Espero que no ocurra eso, que ya sabemos de qué estamos hablando. Esperemos que no se repitan esas situaciones y que todos los que quieran hablar puedan preguntar y las respuestas que necesiten las puedan tener en la asamblea. Bueno, recién hablabas de la comisión directiva y Pablo.Dufo pregunta, ¿cuál es el estado real de la quiebra luego del comunicado institucional de la comisión directiva? La respuesta es muy sencilla. No se modificó el statu quo. Lo que ellos citan es una resolución de la ex jueza Margarita Braga mostrando precondiciones para que legalmente, digamos, la quiebra se levante. Nosotros, digamos, estuvimos diciendo en los distintos reportajes y en las distintas comunicaciones que la quiebra formalmente no estaba levantada. Aparentemente, esta definición irritó a alguno porque habrán visto un comunicado institucional no hace mucho de la comisión directiva diciendo que estas eran versiones irresponsables, antojadizas, que no se correspondía y citan esta resolución de la ex jueza Margarita Braga. En este momento en la quiebra hay un juez subrogante, que la verdad que no sé quién es, pero me parece que para la misma comisión directiva está ratificando nuestro diagnóstico, porque en la nota correspondiente al balance, recuerden que el balance cierra el día 30 de junio, o sea, a posteriori de esta resolución de la ex jueza Margarita Braga, no hay ninguna modificación en la nota de la quiebra. Está copiada la misma que el año pasado, está copiado lo mismo que hace 2 años y así si nos vamos para atrás. O sea que para la misma comisión directiva el statu quo no se modificó, la quiebra no está levantada y los juicios potenciales, los actuales y los potenciales que pudieran entrar, correspondiente a fuero civil o a fuero comercial, donde la quiebra sea foro de atracción, seguirán entrando ahí. Bien, y la última pregunta de las que seleccionamos es de Franquito Sachara, que pregunta ¿cómo van a manejar las inferiores y qué harán con los jugadores surgidos del club que firman su primer contrato? Bueno, hemos hablado bastante de eso. Primero tengo que decir que está bueno, me parece, en cierta forma. He escuchado algunas partes de un reportaje que le hicieron a Guillermo Bameule y que ha empezado a referirse al scouting, a hacer contratos más largos a los jugadores inferiores que como primer contrato.
que antes no decían eso, el scouting lo usaban porque traían refuerzos de alguna forma, y es lo que nosotros venimos pregonando desde siempre. Está en nuestra plataforma, está en nuestros anexos, y está en todas las entrevistas que nos hayan hecho, o que a mí personalmente me hayan hecho, y yo haya explicado. Solamente hay que tener en cuenta que esos son enunciados. Después hay que saber cómo profundizar y llevarlos adelante. Hay que conocer del tema, hay que estudiarlo y hay que tener gente profesional que sepa para que eso tenga éxito, ¿no? Porque eso no es escribir. Yo siempre digo que el papel resiste cualquier análisis. Vos escribís algo y está en el papel. Ahora después hay que llevarlo a la práctica. El tema de los jugadores de inferiores y son la prioridad nuestra, lo venimos diciendo hace rato. Yo le he dicho un par de veces que a mí un poco me hizo un clic con Sara, técnico que no conozco y que quería que le vaya bien, primero porque el técnico de Ferro, y siempre que le vaya bien, le va bien a él, le va bien al club. Más porque era el club, la pertenencia, exjugador, hincha, pero lamentablemente no encontró el rumbo. Ahí coincido con lo que dijo Guillermo Amueble ayer. En la pretemporada le fue muy bien, pero después en el campeonato más, no, y lo que vale son los porotos, los puntos. Sí, trajeron muchos jugadores, y llegó un momento que 1 o 2 partidos, me acuerdo de los últimos, el 11 inicial eran todos refuerzos, ninguno del club. Y en algún momento le hicieron una nota, no recuerdo quién de los periodistas partidarios, y dijo como que los jugadores del club no daban la talla, no estaban preparados, o no los consideraba porque no era lo que estaba buscando. Se va Sara, agarra el gordo, primer partido, con jugadores del club hacemos un muy buen partido con el que era puntero, y hasta ahora está ahí peleando la punta Independiente, y después ganamos 4 o 5 partidos seguidos, y de estar anteúltimos entramos a reducido, con no menos de 5 chicos en el club en el 11 inicial, y lo mismo en el banco. Entonces quiere decir que depende de la visión que tenga, porque eso cuando vos tenés un técnico le tenés que explicar cómo se maneja el fútbol de Ferro y cuál es el objetivo. Obviamente, clasificar, Copa Argentina, ascender, pero también potenciando los propios. Y para eso necesitas apoyar al técnico y a los jugadores. Entonces, el normal balance no es traer 15 jugadores todos los años, sino quedar con los jugadores que te han rendido, que el técnico quiere, que el técnico, que la comisión directiva y el director deportivo quieren y están de acuerdo, y subir jugadores inferiores. Los jugadores inferiores saben que con nosotros van a tener muchas oportunidades de jugar. Porque no es solamente cuando dicen, no, porque así lo vendemos. Hay que pensar que primero el jugador tiene que subir, tiene que formarse, tiene que madurar, tiene que rendirle al club, y después, obviamente, para que pueda seguir su carrera. Pero ahí coincido con lo que dijo Guillermo ayer, que es lo que yo había dicho también. El primer contrato no tiene que ser siempre el mínimo y de 2 años, según como venga el jugador en el seguimiento que le haces, en su maduración, en su formación, que abarca todo, como persona, como jugador, cómo ve la cancha, no es solamente si es habilidoso con los pies, si sabe pararse, si sabe los espacios, si sabe buscar las descargas, o sea, muchas cosas técnicas que tiene que tener. Cuando llegue el momento, hace un contrato de acuerdo a esa valoración que vos tenés de los años de seguimiento. Entonces no siempre hay que hacer el primer contrato por 2 años al jugador. Me han escuchado decirlo, que el caso, y no es el diario del lunes, porque yo lo dije antes que suceda, Pocho Román, Ferro lo pudo vender porque Pocho Román y la familia quiso, porque él renovó el contrato un día antes que venza, cuando muchos jugadores con eso ya se te van libres. Eso fue muy destacado de él y de la familia. Pero vos a Pocho Román, cuando ya lo veías cómo era, le tenías que hacer un contrato más largo, mejor remunerado, de forma tal que cuando llegue el momento en que lo puedan buscar, vos podés negociar. Y no que lo vas a atar para que no se vaya. El jugador que se quiere ir, se va a ir. Pero lo que tenés que buscar es vos tener una mejor posición para que el jugador pueda ir a donde quiera ir, pero que al club le quede el beneficio que le quede. Así que a la pregunta sí, es la prioridad. Y después hablaron del scouting, que el scouting no se hace de la noche a la mañana. Dijeron que estaba montado, yo no conozco que haya un scouting como corresponde en Ferro, pero han traído ahora jugadores que nos encontramos por el balance, y no hago ninguna valoración del jugador, porque a priori a mí también es un jugador que uno lo ve y es bueno. Lo veía jugar y decía, este juega bien. Pero traen a Gastón González, que es un jugador ya grande, que venía libre de Morón, que es lo que nos dijeron. O sea, dijeron, cuando incorporan, decían, viene Gastón González, libre de Morón. Uno dice, bueno, Gastón González, lo vemos cómo es. Retamar venía a préstamo también, pero yo me oriento puntualmente en Gastón. Y ahora nos encontramos que el Ferro lo compró. Y no voy a que vos compres un jugador de 30 y pico de años, que venía libre, nos dijeron.
Entonces, ¿cómo vas a comprar un jugador que viene libre? Esas cosas son inconsistencias que no se explican y no se entienden. Y eso no es un scouting para ir a buscar jugadores que quieras traer. Eso es traer, alguien te lo acercó, buen jugador, repito, buen jugador, pero bueno, hay cosas que no te cierran por todos lados. Pero básicamente la pregunta que hace, ¿cómo se llama? Franquito Sachara. Con Franquito Sachara, los jugadores del club son prioridad, le vamos a dar recorrido, le vamos a bancar para que la presión la puedan llevar adelante, de formarse, porque los jugadores que están creciendo se equivocan, incluso los grandes cracks se equivocan, así que los que están formándose también, pero es lo que planificamos nosotros. Me aparecen en mi cabecita ideas vinculadas a preguntas previas o cosas que se pudieron haber pasado pero que no quiero dejar pasar ahora. Preguntaban hace un rato la expectativa por la asamblea. El contrato con Bragarnik vence el día 31 de diciembre de este año. El convenio, y esto lo dijo la comisión directiva cuando se firmó el contrato, es automáticamente prorrogable salvo una comunicación de alguna de las partes hasta 3 meses antes de ese vencimiento. Esto implica que esa opción que Ferro tendría para cancelar el contrato vencería el 30 de septiembre. Yo espero que en la asamblea se le dé el mandato a la comisión directiva, sea la que se renueve o seamos nosotros, para que este convenio directamente se termine de una vez por todas. Y en segunda instancia, vinculado al tema de la resolución de la Junta Electoral, hay un tema, y más allá de nuestra oposición y de la posición que tiene la Junta Electoral respecto a las irregularidades que denunciamos, hay algo en el cual la Junta Electoral se lava absolutamente las manos. Y que tiene que ver con las inconsistencias del padrón 2020 respecto a los del 2023. Ellos no quieren reconocer que en realidad, si el padrón 2020 está bien, el padrón 2023 está bien, que es lo que están afirmando, el padrón 2020 es trucho. Y yo quiero recordar, me veo a mí mismo haciéndome mala sangre o hablando en esas asambleas, discutiendo con el tesorero por el tema del balance, año 2019, año 2021, año 2022, muchos socios han visto repartir carnets en los alrededores, han visto en las asambleas personajes que no parecían socios o por lo menos algunos decían que no eran socios, y un número dentro de esa asamblea bastante incrementado. Bueno, hoy, a partir del análisis que hicimos y de estas inconsistencias, descubrimos que había gente de forma irregular en la asamblea del 2019, había gente irregular en la asamblea del 2021 y había gente irregular en la asamblea del 2022. La misma inconsistencia pone en evidencia esta irregularidad, y pienso en los socios que fueron en su buena fe a discutir el balance, a oponerse a lo que la comisión directiva proponía, y se deben sentir muy justamente que le metieron la mano en el bolsillo. Déjame una cosita que amplió Alejandro y me hizo acordar. Sí, incluso si quieren decir unas palabras finales también. Ok, gracias. No, pero yo, para no ser tan largo, sábado está, ya, todo el mundo está para otra cosa, pero igualmente sé que los socios e hinchas les interesa. Ayer en la entrevista que le hicieron a Guillermo Meule le preguntaron por el contrato con Score S.A. Y él dijo que él ya tenía formado una posición al respecto, pero que no le iba a comunicar, que lo iba a hacer después de la elección. Yo creo que el momento es antes de la elección, porque los socios queremos saber, me saco el saco de candidato como socio, quiero saber si ellos siguen siendo la conducción del club, si están conformes o no, si va a darle continuidad o no. Igualmente, evaluando ahora, me estoy acordando cuando estuvo con los chicos de Joe de Ferro, un poco como habló diciendo como que el balance no era negativo, no me acuerdo así, pero era como que era algo, como que había funcionado dentro de todo. Entonces, y después esta respuesta sin precisión antes de la elección, cuando sucede lo que dice Alejandro, que si en octubre no lo cancelás, el contrato va a ser, salvo que la cancele Score S.A., el contrato sigue un año más. Creo que hubiera sido bueno que dijera cuál es la decisión. No sé cuál es el problema de decirlo antes de las elecciones. Si ya tiene tomada la decisión. No es que dijo, lo estoy evaluando, lo veré, si soy presidente voy a ver todo con más detalle. Él ya tiene que tomar la decisión.
Nosotros decimos cuál es la decisión nuestra. ¿Por qué no le dice a los socios cuál es la decisión que tiene él como candidato a presidente en caso de ganar? ¿Qué va a hacer con el contrato de Bragarnik? Que es algo que le preocupa a todos los futboleros y a los no futboleros también, porque los recursos extraordinarios del fútbol también ayudan a paliar el déficit operativo del club. Y con respecto a lo que está diciendo Darío, me quedé pensando que en los reportajes Bameule repite que cree que el error que tuvieron ellos fue en la comunicación. Y con esto confirmamos que no es un error, es una estrategia de ocultar la realidad o las verdades a los socios, que es lo que no queremos hacer nosotros. Yo por mi lado nada más, muchas gracias a vos, muchas gracias a la gente que nos va a soportar un rato, un sábado a la tarde, pero bueno, los vemos el domingo. Ale, después sí, no hay problema. Los vemos el domingo, espero que nos voten y que el lunes arranquemos una nueva administración. Ale. No, te iba a dejar el cierre. No, esto, que es parte de la responsabilidad de todos los socios ir a votar el día domingo. No es un acto formal, es un acto de participación y de compromiso, porque los próximos 3 años del club van a estar regidos por la comisión directiva que se vote el día domingo, y esto puede implicar una continuidad de formas de gobierno que no nos gustan frente a un cambio que realmente puede modificar las expectativas del socio y, ¿quién te dice también las expectativas del fútbol, no? Y cortita, como dijimos el otro día, que lo dijo María, que me gustó, sobre todo para el socio semipleno que va a la cancha y que es hincha. El pleno también es hincha, soy pleno y soy hincha, pero el semipleno es más de la cancha. La opción que tienen es seguir puteando domingo por medio de local y domingo por medio en la tele por los partidos, o votar primero Ferro. El domingo 17, primero Ferro para volver a ser. Bueno, muchas gracias. Los esperamos el domingo.